Nadie va a podrá conocer. Amén. Vamos a predicar en esta preciosa mañana en los libros de Jueces 6:12. Un solo versículo, hermanos. Quiero que todos con voz alta leamos ese versículo del día de hoy. Jueces 6:12. 6:12. Amén. ¿Estén todos listos? Leamos todo entonces. Y el ángel De Jehová de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amada iglesia. Bien, hermano. Hoy vamos a hablar bajo el tema varón esforzado y valiente. ¿Cuántos son esforzados y valientes hoy en día? Amén. La Biblia dice que Dios elige personas, varones y mujeres esforzados y valientes. Según la antigüedad, la Biblia nos muestra que Él escogió muchas personas, no solamente varones, también por las mujeres. Hay mujeres también valientes que Él escogió. Y vemos, amada iglesia, que hemos venido viendo a lo largo del camino cómo esta gente, cómo estos hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios, han dado todo. ¿Para qué? Para esforzarse y ser valientes en el camino de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso hoy el Señor nos habla de estas dos cualidades, esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo esforzado y un pueblo valiente. Esforzado, ¿por qué? Porque tenemos que dar más de lo que estamos dando. Y valiente porque sin preocuparnos al problema o sin preocuparnos a lo que se nos enfrente delante de nosotros, tenemos que ser valientes a no temer, porque dice la palabra del Señor que Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que tener esa palabra clara de que Dios siempre va a estar con el esforzado y el valiente. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor es clara, amada iglesia, porque Él escoge a sus hijos por valerosos, Él escoge a sus hijos por valientes, Él escoge a sus hijos por el esfuerzo que hacen día a día, por la obediencia, por la santidad, por el caminar de cada día, como están en el camino del Señor. Dios escoge a sus hijos en esa manera, amada iglesia. Y al mismo tiempo Dios bendice a su iglesia, o Dios bendice a sus hijos por la forma de que cómo caminan dentro del camino del Señor. Amada iglesia, vemos que la palabra esfuerzo se describe como la fuerza interna que está sometida en un cuerpo. Esa energía viene de adentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Pero también el esfuerzo es lo que nos lleva, amada iglesia, a alcanzar nuestras metas, planes, nuestros sueños y nuestros propósitos de vida. El esfuerzo es constancia, disciplina mental y para conseguir metas y vencer obstáculos. Eso es el esfuerzo que Dios quiere en nuestra vida espiritual para cada creyente, para cada hijo y para cada iglesia. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. Por eso que, amada iglesia, podemos observar que cuando el cristiano ora, intercede, vemos que Dios, amada iglesia, escucha las oraciones por el esfuerzo y por la capacidad que tiene esta persona, o por el empuje, por la búsqueda que tiene de Dios. Dice la Escritura y nos muestra que Dios manda a sus ángeles a escuchar estas oraciones. Si podemos ver un claro ejemplo, dice que en la Escritura, donde Jacob, amada iglesia, dice que él peleó con el ángel. Alabado sea el Señor. ¿Por qué peleó con el ángel? Porque dice la Escritura que este varón, amada iglesia, estuvo sometido en las cosas de Dios. Pero en el momento que tenía que encontrarse con su hermano, se sentía con miedo. ¿Sí? Hay veces que nos va a dar un poco de miedo, un poco de temor.
un poco de flaqueza, pero amada iglesia, déjame decirte que en ese momento es donde usted tiene que buscar de Dios. En ese momento es donde usted tiene que buscar en la oración para dirigirse a Él, para poder recibir de Él fuerza, nueva fuerza, amada iglesia. Por eso la Escritura dice que en Dios tenemos nueva fuerza. Este hombre, dice la Escritura, que oró, dice que sacó a su mujer y a su familia de la tienda y los hizo cruzar el río para él poder quedarse solo en una comunión perfecta, en una comunión con Dios para orar y pedirle una bendición. Alabado sea el Señor. Este hombre luchó por su bendición. La Escritura nos relata, amada iglesia, que este hombre, cuando se impulsó de rodillas a la orilla del río, dice que él comenzó en la oración, en la búsqueda de Dios. La Biblia no dice cuántas horas, pero sí sabemos que cuando él estuvo por querer terminar, dice la Biblia que estaba rayando el alba, que ya estaban saliendo los rayos del sol. Pero también podemos entender que él podía haber estado quizás 10, 15 horas, o 6 horas, o 8 horas, no lo sabemos. Pero sí podemos entender que fueron muchas horas de oración. ¿Por qué? Porque dice que el ángel ya quería irse, y no quería, Jacob quería soltar al ángel, alabado sea el Señor. El ángel fue mandado por Dios a aquel lugar. ¿Por qué? Porque este hombre estaba hablando en oración. Estaba pidiendo, estaba clamando, estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo perdón porque sabía que al día siguiente iba a tener un encuentro con Esaú, con su hermano. Y sabía lo que había hecho, que le había robado en aquel tiempo, tiempos atrás, la progenitura a su hermano. Por lo tanto, él tenía algo guardado en su corazón. Por lo tanto, él sabía que tenía algo dentro de él, que no tenía una calma perfecta, no tenía algo dentro de él, o tenía una espina, algo que lo estaba incomodando, algo que lo estaba tratando de moverse para otro lado. Por esa es la razón que este hombre, dice la Escritura, que se postró a tierra y oró constantemente, alabado sea el Señor, pidiendo a Dios realmente misericordia, pidiendo muchas cosas, amada iglesia, así como usted y yo hoy en día clamamos, pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, por las esposas, por los esposos, por los padres, por los hermanos. Porque esa es la oración perfecta que Dios quiere en el ser humano y en la vida del cristiano. Una oración consagrada, una oración pura, una oración de santidad, una oración en obediencia, alabado sea el Señor. Esa es la oración que estaba correspondiendo Jacob hacia Dios. Por esa es la razón que Dios envía a su ángel, alabado sea el Señor. Y no era cualquier ángel, ojo, era el ángel de Jehová. La Biblia dice que él luchaba contra el ángel de Jehová. Y también dice que él se encontró cara a cara con Dios y luchó con él. Amada iglesia, la Escritura no habla de una lucha corporal o una lucha física, habla de una lucha espiritual, alabado sea el Señor. Donde el ángel le decía, mira, está rayando el alba, ya suéltame. Pero él seguía en la oración porque él claramente decía, yo no te dejo, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas, le decía Jacob. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando venga a este lugar, porque usted ha dejado todo. Quizás usted ha dejado de irse a un lugar, quizás usted ha dejado de irse con su familia, quizás usted ha dejado a su familia en su casa por atenderlo, pero escogió primero a Dios, alabado sea el Señor. Y así también usted viene por una lucha espiritual aquí. Usted viene porque Dios lo va a bendecir en este lugar. Y la bendición no habla de lo económico, la bendición es lo espiritual, alabado sea el Señor. Por eso que Jacob no pidió una bendición física, no pidió una bendición de tener propiedades, dinero, carro o algo así. Él pidió una bendición espiritual, alabado sea el Señor. Y esa es la bendición que usted debe de pedir, amada iglesia. Cuando usted se encuentra en ese ámbito de que usted está caminando rectamente en obediencia a Dios, cuando usted está de rodillas clamando al Señor, Dios va a enviar a su ángel para escuchar su oración. Amada iglesia, el ángel quería irse ya porque
Me imagino que ya tenía mucho tiempo clamando, llorando, gimiendo, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, clemencia, quizás este hombre por aquella gran cosa que tenía que pasar al día siguiente con su hermano. Porque sabía que su hermano, amada iglesia, tenía esa espina guardada dentro de su corazón, de que él se iba a vengar un día contra él. Pero sabemos, amada iglesia, que cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es una persona que Dios no se incomoda de usted, sino que se alegra de ver cómo usted camina, de ver cómo usted anda en obediencia, de ver cómo usted ayuda a sus hermanos, empuja a sus hermanos a salir adelante. Él se regocija en su hijo, amada iglesia. Por esa es la razón que dice la Escritura que este ángel, de ver que no lo podía soltar, porque él agarra, dice al ángel, espiritualmente, porque solamente las personas que podemos identificar esto, podemos ver, es aquellos que podemos tener los ojos espirituales. Jacob pudo ver al ángel espiritualmente. Quizás él haber dicho: wow, como te dejaste ver, ahora te agarro y no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando usted tenga una oración. Yo no te voy a soltar, Señor, hasta que tú no me bendigas, a que tú no me soluciones el problema, a que tú no cambies a mis hijos, a que tú no cambies a mi esposo, a que tú no cambies a mi esposa, a que tú no cambies a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano. Eso tiene que ser el pueblo del Señor, y a su nombre. Es alabanza al Señor porque la Biblia dice que el ángel no podía soltarse, porque este hombre realmente sí tenía esta capacidad de ser el varón esforzado y valiente. Era un hombre esforzado y valiente. Para hacer aquella gran cosa, amada iglesia, tenía que ser un hombre esforzado, un hombre sin miedo, un hombre valiente de agarrar al ángel. Bueno, tú no te vas de aquí porque tú me tienes que bendecir. Amada iglesia, el ángel tuvo que, dice la Escritura, que tuvo que descoyuntarle el muslo de la iglesia. Y para usted descoyuntarle el muslo a alguien, no es cualquier cosa, tiene que ser un golpe fuerte para usted descoyuntar el muslo de su pierna. No cualquier ser humano le va a descoyuntar haciéndole con su mano. Sabíamos que tenía que ser alguien que tenga una fuerza espiritual fuerte. ¿Y qué más que el ángel? Amada iglesia, pero podemos entender que mientras él seguía orando, y aún el ángel dice que le descoyunta el muslo, amada iglesia, la Escritura dice que aún él sigue orando. No es que aún si le sigue pegando el ángel, él dice que sigue orando, amada iglesia. El ángel quería que lo suelta. Suéltame, le decía, suéltame quizás a Jacob. Pero Jacob, aunque tenía el muslo descoyuntado, amada iglesia, dice que la Escritura que él seguía en oración. Quizás él me dice: pégame, no importa, pero yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y esa es la valentía que el creyente debe de tener, amada iglesia. Esa es la valentía que Dios quiere en sus hijos. Porque, amada iglesia, la Escritura dice que Él ha venido ¿por quiénes? Por valiente. Él no ha venido por cobarde. La Escritura es clara, dice que Él viene por su pueblo, por un pueblo valiente, por un pueblo escogido, por un pueblo sin mancha, por un pueblo sin arruga. Y eso hace entender que este hombre tenía todas esas cualidades. Por eso que el ángel dice que al final, porque ya vio que el alba comenzó a reflejar, amada iglesia, el día, los rayos del sol comenzaron a observarse por medio del ángel. Dice que este ángel lo bendijo y le dice: mira, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Pues desde ahora ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, le dice. Amada iglesia, en el momento que Jacob escuchó y le dijo que desde ahora te llamarás Israel, él dice que suelta al ángel y el ángel desaparece y se va. ¿Por qué lo suelta? Porque él supo que lanzó la palabra, amada iglesia. Supo que el ángel, Dios, por medio de él lanzó la palabra para él. Y no es porque solamente fue un nombre, amada iglesia, que usted va a decir: pero si solamente lo que hizo es cambiar el nombre. No
no fue solamente el nombre, porque Dios bendice y lo hace perfecto, alabado sea el Señor. Cuando Dios te bendice en combo, te bendice todo, alabado sea el Señor. Vino una bendición perfecta para él, porque dice la Escritura que cuando él se paró, que cuando él comenzó a caminar cojeando, alabado sea el Señor, ya no era el mismo, ya no era el mismo físicamente ni espiritualmente. Dice la Escritura que él era diferente, alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que como somos hijos de Dios, cuando usted se levante de una oración, usted tiene que resplandecer, usted tiene que ser diferente, no ser el mismo. Y a su nombre. Porque usted se está recargando del Señor espiritualmente. Cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted se humilla delante del Señor, usted se está recargando. Esto es como cuando usted pone a cargar un celular porque está sin carga, ¿verdad? Así es cuando usted quiere recargar delante del Señor. Dios lo recarga con su espíritu, Dios lo recarga con su esplendor, y a su nombre. Den alabanza al Señor por contigo. Amada iglesia, este hombre realmente logró lo que él quería. Y así la iglesia tiene que luchar por su bendición. La iglesia tiene que ser escogida como perfecto, esforzado, amada iglesia. Hay que esforzarnos hoy en día en el camino. Recuerde que la salvación es individual. También recuerde que la salvación es gratuita, pero sí, para poder obtener, para poder alcanzar esa salvación, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, porque no la va a venir fácil. Usted no la va a tener fácil, amada iglesia. Usted la va a tener difícil para que usted pueda alcanzar esta salvación. Usted va a tener que luchar con el ángel, usted va a tener que luchar aún con los impíos, usted va a tener que luchar aún hasta con su vecino, aún hasta con su familia, alabado sea el Señor. Pero dice que esta lucha, amada iglesia, es espiritual. Por eso que la Escritura dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades, las huestes espirituales de maldad. Donde ellos comienzan a maquinar, donde ellos comienzan realmente a hacer su fechoría. ¿A quién van a atacar? ¿A qué hermanos van a darle? Ellos comienzan a maquinar, amada iglesia. Ellos no descansan quizás como nosotros. Ellos están 24/7 en la fechoría. Ellos están maquinando a quién ir a sacar de la iglesia, a quién tumbarlo, a quién ponerle el sueño, a quién ponerle la pereza, a quién ponerle la ira, a quién ponerle la enemistad, a quién ponerle la falta de perdón. Ellos están ahí acechando, amada iglesia. Pero es de nosotros que tenemos que prepararnos, es de nosotros, como dice la Escritura, que tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Como este hombre estaba lleno del poder. Y no era un poder cualquiera, era el poder de Dios, amada iglesia. Y a su nombre. Por eso, amada iglesia, hay que entender que Dios obra muchas veces, amada iglesia, en el creyente, o en el cristiano, en el Hijo de Dios, como usted lo quiera retomar. Pero déjame decirte que Dios escoge a sus hijos cuando ve el esfuerzo. Dios escoge a sus hijas también cuando ve el esfuerzo. ¿Sí? Cuando ve la obediencia, porque no cualquiera tampoco puede recibir, ojo, no cualquiera puede recibir algo de parte de Dios. Todo aquel que recibe ha sido porque ha vivido en obediencia, porque ha vivido en santidad, porque ha estado en la búsqueda, porque ha dejado todo por buscar a Dios. Y esa es la misma palabra que hoy en día nos da Dios, alabado sea el Señor. La misma que en el de antes, amada iglesia, está ahora. Por eso que usted vio que en aquel tiempo había muchas personas ungidas. Dios ungió a muchas personas, pero no las ungía realmente por su capacidad física ni mental. Las ungía realmente porque eran personas sencillas, porque eran personas obedientes, porque eran personas dispuestas, porque eran personas a dejarlo todo, porque Dios conocía su corazón y Dios conoce el corazón de nosotros. Por esa es la razón que dice la Escritura que Él ungía a muchas personas en aquel tiempo. Y a su nombre. Así también Dios quiere hacer hoy en día con nosotros. Él quiere quiere ungir a su pueblo. Quiere ayudar, quiere bendecir. Pero es necesario de que nosotros dejemos que Dios haga las cosas en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a dejar? En obediencia. Cuando hay obediencia, Dios actúa en nosotros. Cuando no hay obediencia, Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque hay algo que Él aborrece, la desobediencia del ser humano.
la desobediencia del hombre. Usted vio lo que pasó en el primer capítulo de Génesis, la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué pasó? Fue un producto del pecado, imagínense. ¿Por qué? Por desobedecer a las órdenes de Dios. Desde aquel entonces, mire cómo la desobediencia viene acarreando, amada iglesia, muchas generaciones perdidas. Es su nombre. Por eso que vemos, amada iglesia, que Dios bendice, Dios ayuda, sí. También podemos ver cómo Dios rescató al pueblo de Israel, sí, de las manos de Egipto. Pero ¿qué pasó? Que no todos fueron rescatados, no todos fueron vivos, no todos pudieron llegar a Canaán, amada iglesia. La escritura dice que todos no fueron salvos, porque muchos murieron en el desierto. ¿Y por qué murieron? No porque Dios les caía mal, no porque Dios no era bueno, no, murieron por ellos mismos, por su propia desobediencia. Porque inclinaron sus rostros, porque inclinaron sus vidas a dioses paganos y no al mismo que los rescató, al mismo que le abrió el mar para que ellos puedan pasar, amada iglesia, el mismo que le dio el maná del cielo, el mismo que le dio codornices. Entonces podemos entender, amada iglesia, cómo Dios viene haciendo muchas cosas en la vida del creyente o del ser humano en aquel tiempo. Así también hoy en día sigue siendo el Dios, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El problema es que nosotros muchas veces le damos la espalda. El problema es que muchas veces nosotros no creemos en Él. El problema es que muchas veces nosotros no queremos tener compromiso con Él. Ese es el gran problema. Hoy en día las congregaciones a nivel mundial no quieren compromiso, no se quieren comprometer con Dios. Quieren ser una persona de banca, hasta ahí es donde quieren llegar. Pero no quieren comprometerse al más allá, al predicar el evangelio. Al quizás pararse en un púlpito, al quizás predicar afuera en una tarima, al quizás predicar en el comisariato, predicar quizás donde venden productos o en una esquina. Muchas veces el pueblo no quiere comprometerse, alabado sea el Señor. Y déjame decirte que eso no viene a ser, como dicen las dos cualidades aquí, esforzado y valiente. Esforzado y valiente es aquel que arrebata, aquel que quiere dar el primer paso, aquel que quiere dejarlo todo por Dios, aquel que se contenta con lo que tiene, aquel que se contenta con sus alimentos, con lo que Dios le ha prohibido. Ese es aquel varón esforzado y valiente. Es su nombre. Por eso, amada iglesia, vemos cómo honra. Aquí podemos ver un claro ejemplo con Josué. La Biblia dice claramente donde Dios usa a Josué después de que Moisés, mira como parte de la tierra, la Biblia dice que usa a Moisés. ¿Y por qué lo usa a Josué? Por la razón de que este hombre era un hombre recto y perfecto, un hombre de obediencia, un hombre que estaba dedicado siempre al servicio primero de Dios y después de Moisés. Y si Moisés lo escogió para que sea el segundo al mando, es porque sabía cómo era él. Era una persona de obediencia, una persona de fiar, una persona fiel a él. Por esa es la razón que él andaba siempre con él. Por esa también es la misma razón que dice la Escritura que Dios unge ¿a quién? A Josué, para que pueda llevar al pueblo de Israel a la tierra donde fluye leche y miel. Es su nombre. Amada iglesia, quizás Dios también te quiere ungir. Dios también quiere que usted sea el varón o la varona perfecta. Dios quiere hacer cualidades de cosas con usted. El problema es que nosotros no queremos. Y es que, amada iglesia, muchas veces Dios tiene que ungir a personas sensibles. Dios no puede ungir a un varón o a una varona jactante, o a un varón o a una varona que quiera ser más que los demás. Dios, si usted ve a lo largo del trayecto antiguo, Dios ha elegido personas humildes y sencillas. Usted no ha visto que ha elegido a reyes o ha elegido a personas capacitadas con títulos ni nada por el estilo. Dios ha elegido personas sencillas. Este hombre Josué era una persona sencilla, no era una persona con capacidad mental del 100%. Incluso este hombre más estaba que para ser soldado que para estar más en comunión con el Señor. Pero aún así Dios escoge a Josué. Imagínense. Lo escoge porque lo unge, porque vio en él
Porque el hombre, nosotros como seres humanos, miramos al ser humano superficialmente por fuera, pero Dios lo ve espiritualmente por dentro y sabe la capacidad que podemos tener. Usted ve una persona afuera que quizás no tenga título, no tenga poder económico o quizás no tenga palabra, pero déjame decirte que para usted ver a esta persona así, usted lo ve incapaz de que él pueda llegar a tanto espiritualmente. Pero Dios dice en la Escritura que Él ve diferente a nosotros. Él ve lo de adentro y por eso dice que Él podía entender que estas personas eran capaces para poder llevar aquel estatuto o aquel designio que Dios mandaba con ellos. Amada iglesia, por eso que escoge a Josué. Eso tenemos que entender, que Dios conoce nuestra potencial dentro de nosotros. Quizás usted puede decir, yo no puedo, es que yo no sé, es que quizás usted puede decir, es que yo no entiendo, es que quizás usted puede decir, yo no puedo predicar. No, usted lo dice, pero Dios sabe que usted tiene la potencial. Dentro de usted está la potencial, dentro de usted está que usted sí puede. El problema es que usted no le da carta abierta a Dios a decirle, haz lo que tengas que hacer en mí. Y a su nombre. Esa es la razón, amada iglesia, como podemos entender de que Dios, mira, unge a Josué. Es que Dios no está para ungir hoy en día vagos, amada iglesia. Discúlpeme esta palabra, pero Dios no está hoy en día para estar ungiendo gente vaga. Y eso es lo que quiere la iglesia hoy en día, de llegar a una congregación y decir, Señor, bendice. Está esperando una bendición, pero no está trabajándola. Está esperando una bendición, pero no está haciendo nada para que lo bendiga. Está esperando una bendición, pero no está dando nada a cambio por la bendición. Alabado sea el Señor. Estos hombres daban algo a cambio por una bendición. Y es que muchas veces hay cristianos hoy en día, amada iglesia, que requieren de bendiciones. Hay cristianos que requieren de algo en su vida espiritual. Y sí, está bien que ustedes requieran. Pero hay que tener la capacidad, amada iglesia, de pensar de que para obtener esto de Dios tenemos que dar algo a cambio. Porque Dios no está complacido de ungir a personas vagas, amada iglesia. Dios quiere hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, mujeres que estén dispuestas a hacer todo para el Señor, hombres también dispuestos. Por eso que hemos visto, o a veces yo me he dado cuenta, hay cristianos que están quizás cómodos y esperando una bendición. Que quizás están en sus casas, acostados en una hamaca, con el televisor, con el control. Y hermano, ¿y qué está haciendo? Aquí esperando la bendición del Señor. ¿Usted cree que en esa manera Dios va a bendecir al hombre? Dios bendice cuando hay la búsqueda. Por eso que vemos hoy en día en congregaciones, amada iglesia, que ya Dios nos está bendiciendo. Como dijo el pastor aquel día. Y no hablo de bendición económica, porque esto es lo que más quiere escuchar el pueblo. Hablo de la bendición espiritual. Donde tiempos atrás, amada iglesia, usted veía que las iglesias venían enfermos, paralíticos, ciegos, y se sanaban. Esa era la bendición que Dios hacía dentro de las congregaciones a nivel mundial. Hoy en día ya no se ve eso. Ya no. Y si usted ve en esas iglesias que son corruptas, son iglesias que realmente ya está todo cuadrado para que se vean estas cosas. Pero no es de parte de Dios. A su nombre. Por eso vemos que la bendición del Señor viene a aquel que está en la búsqueda, aquel que lo está buscando plenamente al 100%. A su nombre. Vemos cómo, mira, Josué fue un hombre escogido por Dios. Josué 1:5 también le dice de que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amada iglesia, podemos entender aquí también claramente donde Dios unge a este hombre por la capacidad que tenía. Josué no derribó los muros de Jericó por su fuerza ni por el ejército que tenía.
Josué derriba el muro de Jericó, fue por obediencia. ¿Sabía usted? Porque él obedeció al mandato del Señor. ¿Sí? No derribó por sus méritos o su propia fuerza. Los muros fueron divididos, amada iglesia, derribados por su obediencia. ¿De qué? De esforzarse y ser valiente, que marcó la diferencia entre los demás. Porque él obedeció lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Ve y da la vuelta. Toca la trompeta, la bocina, tamboril, y verás cómo se derribarán esos muros. No le digo, ve con el ejército y lucha, no. No le digo, va y lleva a los soldados y trepa las paredes, tampoco. Solo le dijo él. Y a veces quizás para muchos se les hace duro entender que solamente con esto pudo derribar los muros de Jericó. Pero sí, solo fue por obedecer. Porque quizás este hombre al principio no pudo entender lo que Dios le decía, pero solamente con dar vueltas y ya se va a derribar y ya vamos a ganar la guerra. Quizás usted también puede decir, solamente por eso. No, pues tenemos que luchar, ¿no? Pero así no trabaja la fuerza del Señor. La fuerza del Señor no es como la de nosotros. La fuerza del Señor es muy especial y es diferente. Es un poder sobrenatural que usted no lo puede ver. Y esa fuerza es la que se efectuó y se activó en el momento de la fe de este hombre. Cuando este hombre activó la fe, cuando el Señor le dijo, mira, da las vueltas 7 veces y vas a ver cómo se derrumbarán. Activó su fe, amada iglesia. Cuando él activa la fe, o cuando usted activa la fe en su vida, aunque parezca algo sencillo, aunque usted lo parezca algo de que quizás no pueda dar resultado, se va a dar. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Porque ahí es donde Dios le va a enseñar que lo imposible, Él lo hace posible en su vida. Quizás en lo imposible que usted ha estado tantos años esperando, ahora Dios en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él lo va a hacer posible en su vida. Pero esto es para la persona que realmente vive en santidad, vive en obediencia y tiene fe. Cuando usted no tiene ninguna de estas cualidades, no va a pasar nada en su vida. Es importante, amada iglesia, que usted y yo tengamos estas cualidades. Vivamos en santidad, vivamos en obediencia y tengamos fe. Para que pueda activarse, amada iglesia, el poder de Dios en nuestra vida o en lanzar la palabra. Porque Dios nos ha mandado para que usted y yo lancemos la palabra a aquellos que necesitan. Así como usted la recibió y fue salvo por gracia, así también usted debe de buscar a aquellos que necesitan esta palabra. Aquellos que también quieran salvarse y ser salvados por gracia, así como usted. Y a su nombre. Es necesario, amada iglesia, que usted también pueda buscar personas, buscar discípulos, como dice la Escritura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es necesario que usted también comience a buscar y a hacer discípulos, para que usted no pueda irse, amada iglesia, al reino de los cielos con las manos vacías. Porque Dios le va a decir un día a usted qué hizo usted en la tierra. Oraste por los enfermos, a quién sanaste, a quién echaste fuera demonios, cuántas personas lograste salvar. Todo esto un día usted va a tener arriba que dar cuenta. No solamente que ya va a ser salvo, sino que también aparte va a haber un juicio para los que son salvos. ¿Sí? Y no va a ser un juicio, sí, para que usted se vaya al infierno, no. El juicio va a ser para saber lo que usted hizo en esta tierra, siendo cristiano. Amada iglesia, es necesario también de que usted y yo comencemos a trabajar para la obra del Señor. Si usted quiere una bendición, trabaje para el Señor. Recuerde que la Escritura dice que el que no trabaja, no come. Y el que trabaja para el Señor es 100% pagado. Porque nada de lo que usted hace para el Señor es gratis.
Dios se lo recompensará, dice la Escritura. Por eso es tiempo, amada iglesia, de que usted y yo planifiquemos ya. ¿Para qué? Para comenzar a predicar el Evangelio. Amada iglesia, quizás usted va a decir, pero en tal parte no nos escucha. Quizás usted va a decir, en tal parte ya no quieren entender. En tal parte ni siquiera sale nadie. Amada iglesia, pero la Escritura me dice otra cosa. Juan el Bautista dice que predicaba donde no había nadie. Gloria a Dios. Predicaba en el desierto. Hablaba fuertemente. Predicaba aún en los pueblos también. Aunque nadie lo seguía, aunque nadie se paraba, pero él a escucharlo, pero él predicaba el Evangelio. Porque usted, amada iglesia, tiene que tener una evidencia arriba en el reino de los cielos, de que usted predicó el Evangelio, de que si no lo escuchó, de que si nadie quiso entender, de que si nadie quiso venir al camino, pues usted salva esa responsabilidad. Pero usted no puede ir a decir arriba que yo no prediqué en tal lugar porque ahí no había gente, porque no me escuchaban, porque allá no querían salir, porque allá quizás no había luz. Usted no puede ir a decir arriba a decir eso, porque Dios le va a decir, tú lo que tenías que decir es lanzar la palabra, porque Dios nos ha mandado a lanzar la palabra, amada iglesia, para que por medio de la palabra usted pueda pescar. ¿Qué le dijo, amada iglesia, Jesús a Pedro y a su hermano? Dejen sus redes, dejen sus barcas, venid a mí, síganme, que ahora yo los haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, sí, de peces, pero ahora Dios los alcanzó y los llevó para que sean pescadores de hombres. Usted y yo también somos y tenemos esas cualidades, de que tenemos que ahora ser pescadores de hombres. Pero ¿cómo voy a pescar un hombre? Sí, lance la palabra, predique el Evangelio, predique a su familia, predique a sus hijos, predique a sus esposos, a sus esposas, a sus padres, aún a los ancianos, a los abuelos, predíquele. ¿Por qué? Porque un día esa sangre correrá por su vida. Porque quizás si usted le predicó, Dios va a decir, ok, usted predicó el Evangelio. Pero si usted no les predicó a su familia, amada iglesia, Dios le va a recriminar esto. Porque usted no lanzó la palabra, porque usted no predicó. Por esa es la razón, amada iglesia, que el Señor habla hoy, donde Dios quiere hombres esforzados, hombres valientes. Y esforzado y valiente es todo esto de lo que tenemos que emprender, ir a predicar, amada iglesia. No importa si haya sol, no importa, amada iglesia, si venga la lluvia, usted predique, alabado sea el Señor, porque la palabra del Señor es la que salva, es la que transforma, es la que edifica, es la que nos da, amada iglesia, la oportunidad de poder irnos al reino de los cielos. Y a su nombre, le alabanza al Señor. Amada iglesia, Samuel 2:30 dice, donde el Señor declara, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Samuel 2:30. Primera. Amén. Si está bien, ¿verdad? Mira lo que la palabra dice, donde el Señor declara, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amada iglesia, Dios honra al que lo honra. Óigalo bien. ¿Y qué significa honrar a Dios? Implica vivir en obediencia, confiar en Él todo momento, en ponerlo en primer lugar en su hogar, en su trabajo y en su vida espiritual, sobre todas las cosas. Cuando hacemos esto, amada iglesia, Él responde respaldando en bendición nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en obediencia y santidad. Eso significa honrar a Dios. Y esa es la honra que Dios pide en nosotros. Dios no está pidiendo más nada. Dios no está pidiendo un sacrificio como hacen hoy en día los católicos, que cuando hacen una procesión se sacan los zapatos, se van de rodillas, caminan
qué sé yo, hasta estampillas, con clavos, tantas cosas. Otros llevan hasta un madero también imitando a Jesucristo, pensando que eso Dios le va a encantar o va a recibir esa clase de sacrificio o ofrenda. Ese no va a recibir, Dios no va a recibir aquel sacrificio de ofrenda. Dios quiere un sacrificio perfecto, un sacrificio especial de nosotros. ¿Y cuál es ese mayor sacrificio? En que dejemos todo para el Señor. ¿Sí? Dejarlo todo. Dejar todo lo que le incomoda, dejar todo lo que quizás en el mundo aún hay dentro de usted. Dejarlo por el Señor. Porque ahí es donde Dios se agrada. Ahí es donde Dios se contenta. Ahí es donde Dios ve a su hijo con agrado y dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ve la dedicación de cada uno. Porque ve cómo Él está actuando, cómo Él vive. Amada iglesia, y hay que entender algo, que muchas veces tenemos que dejar que alguien nos dé un empuje, ¿se sabe?, para poder avanzar, para poder caminar. Porque muchas veces nos da temor, o quizás nos da pereza en avanzar. Hay muchas veces que necesitamos de un empuje, necesitamos de algo o de alguien a través de la palabra para que poder alcanzar o poder regresar de nuevo al camino del Señor. Por eso es que usted ve que hay muchos pueblos, más de iglesia, dentro de las congregaciones hoy en día, que como entra, sale, que entran sin ánimo, entran con sueño, entran con pereza, entran sin amor a la palabra, entran distraídos. Entonces vemos que estas personas, amada iglesia, están decayendo ya prácticamente espiritualmente. Que quizás usted lo va a ver en esos tiempos así, pero usted con el pasar del tiempo ya no los va a ver en la congregación. Porque el enemigo ha ganado terreno en su vida. En aquel momento usted lo va a ver así: wow, mi hermano lo veo decaído, lo veo como que ya no tiene la misma chispa, lo veo como que ya no tiene el mismo reflejo. ¿Qué le pasará? Pero con el pasar del tiempo, amada iglesia, quizás 1, 2, 3 meses más de lo que usted lo vio, ya aquel varón ya no va a estar, o varona, dentro de la congregación. Porque se ha dejado que el enemigo agarre ventaja en su vida espiritual. Porque ha dejado que el enemigo apague la llama de su espíritu. Y eso es lo que usted está viendo y está pasando, amada iglesia, en muchas congregaciones hoy en día. Que usted puede ver muchas congregaciones llenas, sí, pero de todas aquellas personas que están dentro, amada iglesia, están muertas espiritualmente. No tienen el fuego del Espíritu Santo, ni el poder, ni la gracia de Dios. Usted las puede ver dentro, pero no tienen ese reflejo de Dios. La Biblia dice que Él nos da la gracia. ¿Cuál es la gracia? Es la gracia de Él, el reflejo de Él. Cuando el hombre de Dios tiene el reflejo, amada iglesia, toda persona quiere o va a querer que esa persona lo visite o le hable de Dios. ¿Sí? Cuando la persona tiene esa chispa y ese reflejo de Dios, cuando usted va a predicar a un lugar, la persona no se va a incomodar. Al contrario, le va a gustar y va a decir: wow, yo quiero que la otra semana venga de nuevo para que lo coja mi esposo, o para que lo coja mi esposa también, para que le hable. Yo le vi algo bonito en usted. Pero cuando la persona no está con el reflejo o la gracia de Dios en su vida espiritual, esa persona no sabe cómo sacarlo a patitas de la casa, madre iglesia. Porque lo que usted está predicando no va concordado con el amor de Dios en la Escritura. Porque usted, hasta para predicarle a una persona impía, usted tiene que hablarle con amor. Usted no puede ir a decirle directamente a aquella persona: tú eres un hijo del diablo, tú te vas a perder, te vas al infierno porque eres un pecador, porque eres un fornicario, porque eres un mentiroso. No. Gloria a Dios. No es la forma. Aleluya. No es la forma. Usted no va a ganar esa alma. Para nada lo va a ganar. Hay formas de entrar,
Tampoco digo que no tiene que decirle lo que está mal. Sí les puede decir, pero hay forma cómo entrar y cómo ministrar la palabra con aquellas personas. Amén. Y eso es que tenemos que aprender, y lo hemos venido aprendiendo con nuestros pastores en las predicas. ¿Para qué? Para poder entrar en este ámbito de predicación con esta persona. Tampoco usted puede ir a decirle, como hay muchas personas hoy en día de sectas, religiones, donde van también y por querer ganar a las almas le dicen: tú te vas para el cielo, al reino de Dios. Porque así ahora están predicando. Sí, solamente vaya a la congregación que usted ya va al reino de Dios. Imagínense. Así, pues, tampoco así puede usted ir a predicar. Porque usted está mintiendo y usted está, aunque parezca mentira, usted está matando a esa persona. Porque esa persona va a morir sin Cristo y esa sangre va a ir donde usted. ¿Por qué? Porque usted nunca le dijo la verdad. A su nombre. Amada iglesia, por eso tenemos que entender que Dios honra a los que le honran. Dios es un Dios severo. También vemos que es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que es un Dios de ¿qué? De fuego consumidor. ¿Sí? Amada iglesia, vemos como también otro ejemplo en este capítulo, amada iglesia, vemos como en el libro de Deuteronomio también nos dice 31:6, esforzado. Deuteronomio 31:6 nos dice: esforzado y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amada iglesia, mira cómo también Dios habla a través de este libro. ¿Cómo nos dice que tenemos que tener ese ánimo? ¿Cómo nos dice que no tenemos que tener miedo como hijos de Dios? Un cristiano no puede tener miedo, amada iglesia. No. Porque los miedosos no arrebatan los reinos de los cielos. No lo dice la Escritura. Dicen los valientes. Y si usted va a tener miedo a alcanzar algo espiritual, nunca lo va a alcanzar. Usted tiene que ir como fue Jacob, alcanzar y a luchar lo que él quería. Usted tiene que ir con ese propósito. Y eso es lo que Dios quiere: guerreros valientes, guerreros dispuestos, guerreros que estén sumisos a Él, de rodillas, amada iglesia, clamando, humillando, en santidad, en obediencia, buscando su palabra, buscando su amor, compartiéndolo con los otros, así como Dios compartió su palabra para con nosotros. Y a su nombre. Amada iglesia, también podemos ver otro hombre a quien también llegó el ángel de Jehová por una palabra. Es en el libro que estamos, que es Gedeón. Amada iglesia, también vemos que llegó el ángel de Jehová para llamarlo a liberar a Israel, amada iglesia, de los madianitas. ¿Qué le dice Jehová? Está contigo, varón esforzado y perfecto. También mira cómo Dios habla a través de este ángel a este hombre. Dios esforzado y perfecto. También podemos aprender de este hombre. ¿Por qué escoge Dios a este hombre? Primero, era un hombre, el último de la familia. Era de familia de bajos recursos, pero era sencillo y humilde. Dios escoge a este varón no por sus cualidades perfectas que él tenía, sino porque sabía que, como le dije antes, tenía el potencial dentro de él para poder Dios glorificarse en él. Es que Dios tiene que glorificarse en la persona, no es la persona la que se va a glorificar con lo que hace. Dios se va a glorificar él por medio de la persona. Por eso escogió a él. ¿Para qué? Para Dios glorificarse por medio de él y que el pueblo de Israel entienda que Dios tiene el poder y el control de todo. Por eso escogió a esta persona. Gedeón estaba, dice, escondido, imagínense, trillando trigo en un lagar.
¿Para qué? Para que los madianitas no le roben, porque en aquel tiempo, como Israel le dio la espalda a Dios, los madianitas bajaban con sus caballos, con sus camellos, con todos sus animales, amada iglesia, y hacían un saqueo, las hortalizas, los productos, todo lo que tenían sembrado, les robaban, se les comían, amada iglesia. Pero ¿por qué Dios permitía esto? Dios no permitía porque era malo, amada iglesia. Es que a veces hay que hacer entender, hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite en tal parte que se muera tal persona? ¿Por qué Dios permite en tal parte que se mueran niños? Amada iglesia, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios da la oportunidad para el arrepentimiento. La persona no quiere arrepentirse, la persona no quiere buscar del camino. Por lo tanto, como Dios ve que estas personas no quieren buscar, estas naciones, estos países no quieren buscar del Señor, no quieren saber nada de ellos, aún vemos que aún las leyes también las ponen por encima de Dios, dejando a Dios por debajo. Por eso es que vemos que usted ve que en muchos países hay estas clases de sistemas de errores que vemos donde participan ya casamientos entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, en tal parte, no sé, Pacanitán, no sé qué parte de allá, donde ya también dieron una ley donde esta gente puede casarse con niñas de 8 años de edad, 5 o 6 años de edad, algo así. Imagínense. Mira cómo está hoy en día la nación, amada iglesia. Mira cómo está hoy en día. Y la otra vez salió una noticia donde esta niña, como tuvo acto con esta persona adulta, había muerto. Imagínense, de 8 años de edad. Y no hubo una paga para este hombre, este gobierno no hizo nada. Lo vio como que no pasó nada. Entonces vemos, usted y yo vemos qué está pasando hoy en día, amada iglesia. ¿Qué está pasando hoy en día en la humanidad? Por eso dice la Escritura que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto está pasando, amada iglesia. Ahorita estamos, usted y yo estamos viviendo principios de dolores. Hoy en día la iglesia está viviendo principios de dolores. Estamos al abrir y cerrar de ojos, amada iglesia. Por eso que estamos viendo todo esto en diferentes partes del mundo. Ya estamos en el momento donde ya la construcción del templo ya está aprobada. Lo que falta es que ya aprueben el día que se va a construir, ya lo lleven. Bueno, tal día lleven todo, porque también ya ese templo ya está en secciones, lo tienen listo para es un templo prefabricado. Las prefabricaciones ya están listas, solamente es ensamblar. Y estamos esperando eso, pero usted sabe que dice la Escritura que en el momento que comience el templo a edificarse, amada iglesia, sabemos que el templo del Señor que está en esta tierra es usted y yo. Ya nos vamos a traer. Entonces podemos entender, amada iglesia, cómo, mira, Dios está comenzando a llamar a su gente. Por eso dice, esforzaos y valiente. Esfuérzate, dice hijo. Sé valiente, no desmaye. Busca mi rostro, busca de mí, busca mis cosas, busca mi palabra. Eso quiere Dios de nosotros. No que busquemos las cosas seculares, no. Busquemos las cosas espirituales. Hoy en día el pueblo del Señor está ensanchado en buscar más las cosas materiales. Está ensanchado en buscar más las cosas económicas que las cosas espirituales. Cuando la misma Biblia nos muestra y nos ha enseñado que primero busquemos el reino de los cielos y el resto viene por añadidura, madre iglesia. Porque cuando usted busca primero las cosas de Dios, Dios conoce. ¿Qué conoce? Dios conoce lo que a usted le hace falta. Tanto como lo espiritual como lo económico. Dios conoce. En el momento que Dios ve la búsqueda de usted ante Dios, entonces Dios se va a mostrar en su vida. Y Dios va a tocar personas o va a hablar a tales personas que quizás ellos van a tener un poquito más que usted. Y ellos van a venir
a su casa y le van a decir: mi hermano, tenga esa bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce su vida delante de él. Por esa es la razón, amada iglesia, que a veces muchos no obtenemos estas clases de bendiciones espirituales de parte de Dios. Porque nuestra vida más la hemos ensanchado al 100% en lo pagano que en lo espiritual. ¿Sí? Hoy en día, amada iglesia, con este mundial, estuve viendo ahora poco una iglesia en México donde han invitado a la congregación a ver el partido de México. Justamente clasificó, creo que México ahora en el último partido. Ha invitado a la congregación para ver el partido dentro de la iglesia. Y como tienen unas pantallotas grandes, viendo todos el partido de México. Y cuando México mete el gol y cuando ya termina el partido, toditos saltan y botan. ¡Ah, bro! Justo lo que estaba yo razonando y lo que el pastor nos está enseñando sobre el altar, ¿no? Sí. De que tiene que ser, el altar tiene que ser un altar santo, ¿no? Santísimo, como dicen. Sí. Un lugar donde no puede estar nada manchado, un lugar donde no puede haber suciedad, un lugar donde no lo podemos contaminar. Y esta gente contaminando el altar. Sé que no es el altar normal de Dios, pero es un lugar donde nos reunimos, un lugar donde hablamos de Dios, un lugar consagrado a Dios, perfecto. Pero imagínate cómo vemos la gente, iglesia, cómo hoy en día hacen esto. Si querían ver el partido, véanlo en su casa. Pero no escoger el lugar santísimo, el lugar sagrado, consagrado para Dios, para ver estas cosas, María. Imagínense. Entonces, desde allí, amada iglesia, pongámosle cuidado, ojo, que ya se está dando lo que dice la Escritura. Ya se está dando la apostasía, todo se está dando. Tenemos que tener cuidado, amada iglesia, que esta contaminación no llegue aquí, amada iglesia. Que esta contaminación no nos alcance. Por eso tenemos que estar en oración, amada iglesia. Orar, clamar, gemir aún por tu hermano, amada iglesia. Si usted ve que su hermano cae, usted no le reclame, no le reproche, háblele sí con amor, con la palabra, pero ore por él. Amén. Con humildad. Y a su nombre. Amada iglesia, ante los ojos humanos, este hombre, Gedeón, estaba atemorizado. Pero Dios, al llamarlo valiente y guerrero esforzado, Dios le revela su potencial. Mire, antes que Gedeón quisiera, aún él lo creyera que él tenía un potencial grande. Por eso vemos, amada iglesia, que Dios no evalúa como evalúa el hombre. Gedeón por su valentía natural, sino por el poder de ¿qué? A través de él, que Gedeón, aún ver al ángel de Jehová, cuestionaba ¿qué? Las palabras del ángel. Dice la Escritura que aún Gedeón, al ver al ángel de Jehová, de lo que le hablaba, él cuestionaba al ángel. ¿Y por qué cuestionaba? Porque dice la Escritura que Gedeón miraba la opresión que tenían los madianitas hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces él decía después, ¿y cómo me va a decir que yo voy a poder libertar al pueblo? Pero si Dios permite que los madianitas opriman al pueblo de Israel, si en los tiempos antiguos, dice la Escritura que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, ¿acaso él no hizo grandes milagros? Le dice, ¿por qué ahora no puede hacer lo mismo? Mira cómo Gedeón se pone de palabra, ¿no? Con el ángel, ¿no? Pero Gedeón dice, ¿dónde están los milagros del pasado donde Israel fue liberado de Egipto? Sí, que le contaron sus padres. Pero, amada iglesia, muchas veces vemos que Dios no lo había desamparado a este pueblo. Lo que pasa es que este pueblo se confundía
el sufrimiento causado por la desobediencia de Israel que con el abandono divino. Es algo muy diferente. El abandono divino que el abandono por la desobediencia del pueblo. Dios los dejó, pues ustedes quieren vivir así, vivan como ustedes quieren. Listo. Por esa es la razón que este pueblo atacaba al pueblo de Israel y se les consumía y les robaba todas sus cosas. Amada iglesia, pero aquí vemos también cómo Dios tiene misericordia con el ser humano. También podemos ver, amada iglesia, que Dios, en lugar de ofenderse por el reclamo de Gedeón, dice en la escritura que Dios ignora la queja y le da más bien una orden directa a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. No te envío yo, le dice Dios. Amada iglesia, cuando Dios te envía, cuando Dios te manda, cuando Dios te da el mensaje, cuando Dios te da la palabra, lo tienes que hacer, porque se va a cumplir. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios que pueda mentir, Dios es algo perfecto. Él hace la perfección. Y todo lo que ha concordado y dice en su palabra se ha cumplido hasta el día de hoy. Por esa es la razón que manda a este hombre, para que se cumpla su palabra y se glorifique por medio de él su nombre. Así también Dios puede escoger a tal persona de aquí para glorificarse. Así también Dios puede escoger a cualquier persona de aquí para que se levante, quizás como pastor, como ministro, como profeta. Pero cuando usted le sirve a Dios al 100%, cuando usted le honra, cuando usted le obedece, cuando usted vive en santidad, ya su nombre. La fuerza de Gedeón, amada iglesia, no era una fuerza física militar. Su fuerza era la palabra de Dios y el hecho de ser enviado por él. Mire, como le dije, es la palabra de Dios que fue enviada por él. Para Dios, la debilidad, amada iglesia, de Gedeón no era un obstáculo. Ojo, muchas veces quizás la debilidad de nosotros no va a ser un obstáculo para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, no. Va a depender de nosotros. Así que, amada iglesia, la victoria se la va a dar Dios. Hay muchas veces, amada iglesia, que seremos probados, ¿sí? Por Dios, de muchas maneras. ¿Para qué? Para poder ver, observar la obediencia y la fidelidad de nuestro Dios para con Él. Dios va a ver en nuestras vidas qué tan grande obediencia hay en nosotros para con Él. Por eso que muchas veces vamos a ser probados, de una o de otra manera. Y eso usted tiene que entender, que la prueba en nuestras vidas es un crecimiento espiritual. Sin la prueba no va a haber crecimiento para su vida espiritual. Es necesario que haya la prueba, ese es el alimento. Bueno, no solamente ese, la palabra también es alimento, pero eso también es otra clase de alimento. De que si usted no tiene la prueba, usted no va a crecer espiritualmente. Es necesario, ¿para qué? Para que usted también, a través de esa prueba, y usted pueda alcanzar la misericordia de Dios. Usted puede alcanzar esa prueba, traspasar esa prueba. Usted puede enseñar a otros que la necesitan. Amén. Pero así también, déjame decirte que seremos criticados. La Escritura dice que también seremos criticados. Por muchos, aún dice la Escritura que aún por nuestra propia familia, por nuestros propios amigos, por nuestros mismos hermanos de la iglesia. Pero dice la Escritura que Dios estará firme con sus hijos. Él nunca los dejará caer mientras estén en obediencia para con Dios. La Escritura es clara y dice que Él siempre va a estar con nosotros sin importar lo que sea. Sin importar que te abandone tu familia, tu hijo, tu padre. Por eso dice la Escritura que aunque te abandone padre o madre, hermano o hermana, dice el Señor, con todo eso yo te recogeré. Y a su nombre. Me alabanza del Señor, que te vive. Pero aquí también podemos ver algo de que también puede haber críticas entre hermanos. Pero sabemos que usted no puede actuar en esta manera en
poder pagar, como dice la Escritura, mal con mal, sino pagar bien por el mal. Amén. Romanos 14:4, mira también lo que nos enseña. Y mira cómo Pablo habla y nos dice: ¿tú quién eres que juzgas? Ojo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Mira cómo Pablo habla también en aquel tiempo a los romanos, a la iglesia, a los romanos, de que, porque lo habla así, porque en aquel tiempo también había dentro de las congregaciones que criticaban a los demás, que quizás por la prueba que estaba pasando, no era quizás por un pecado que estaba cometiendo, sino era una prueba. Pero el otro hermano dice: te andas en algún pecado, por eso que está así. Amada iglesia, y a veces son pruebas que estamos pasando, pero no tampoco podemos andar diciéndole a todo el mundo: estoy siendo probado, estoy siendo probado. No, no podemos, porque eso es entre Dios y nosotros. Amén. Pero hay veces que hay hermanos, amada iglesia, que ven estas clases de actitudes y comienzan a criticar al siervo. Por eso es que Pablo le dice a los romanos: ¿tú quién eres para que juzgues al criado a él? Y le dice: para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Dios te va a levantar donde estás. Y Dios no va a dejar que te humille, no. Amada iglesia, porque cuando Dios está en el asunto, Dios te va a proteger de aquellas personas. También la Biblia dice que sí, que ni aún de tus enemigos te alegres cuando ellos caen o tropiezan. Ese es algo también que se ve hoy en día común dentro de la congregación. Cuando alguien tropieza, hacemos leña del árbol caído. Cuando alguien tropieza, en vez de darle una palabra de aliento, no, lo hundimos más a la persona. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios 24:17, Proverbios 24:17, dice la Escritura que cuando cayere tu enemigo, mira, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mira cómo Dios nos habla también de que cuando cayere tu enemigo, así sea el peor enemigo que hayas tenido en tu vida, así sea el que un día cuando no tenías a Cristo haya peleado contigo, te haya humillado, pero ahora como estás en el Señor, no te alegres. Dice la Escritura que no te alegres, ni te regocijes. Y cuando tropezara aquel varón o aquel varona que fue tu enemigo antes de que conocieras a Cristo, no se alegre tu corazón. Y no solamente tu enemigo que fue antes de que conozcas a Cristo, también dentro de tu congregación, aquel que ahora tú estás en Cristo y es tu hermano en Cristo. Tampoco te alegres de lo que él está pasando, ni tampoco te alegres por el tropiezo que él haga. No te regocijes, dice la Escritura, sino más bien que dale amor, abrázalo, dale un consejo, dale una palabra. La palabra que dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, mi hermano. Tranquilo, tú vas a salir de esto. Dios va a hacer las cosas como te quiere. Por eso dije, como dije en antes, amada iglesia, a veces tenemos que nosotros dejar que alguien nos dé un empujón para poder esforzarnos a salir adelante. Porque a veces nosotros no queremos solo salir. Amada iglesia, le voy a dar un relato donde dice que había un rey que habla al pueblo que quería casar a su hija. Pero para poder casar a su hija, dice que este rey impone una regla donde tenía que cruzar un lago más o menos de aquí, pongamos unos 15 o 20 metros, un lago, de un lado al otro. Y aquel que se pasara ese lago, se casaba con la hija del rey. Pero este lago
no era un lago cualquiera. Este lago tenía cocodrilos. ¿Sí? Y el rey le dice, aquel que haga esto va a tener la mitad del reino mío, se lo daré. Y aparte mi hija para que se casara. Amada iglesia, dice que todos estaban del lado de allá, el pueblo, la muchedumbre, como dicen los reyes, y el rey acá con su hija, su esposa y todo el reinado de este lado, esperando cuál era el que realmente tenía los pantalones para tirarse y nadar a coger su premio, ¿no? Amada iglesia, dice que nadie se lanzaba. Todo el mundo estaba a la orilla. Se maquinaban en su mente decir, wow, voy a tener medio reino y la princesa que es guapa y todo eso. Pero los cocodrilos, pero no falta uno, amada iglesia, siempre hay uno, ¿no? Que empuja al otro, ¿no es cierto? Y dice que había uno delante del otro compañero, que era un amigo. Este hombre era humilde, también sencillo, de bajos recursos. No era agraciado, pero era humilde y sencillo. Y dice que el amigo, como él estaba adelante y el amigo atrás, dice que el amigo viene y lo empuja con el pie. En el momento que él lo empuja, este hombre comienza a nadar. Pero ojo, mira aquí, vemos algo de que él podía regresar para acá, estaba más cerca para nadar, ¿verdad? Dice que él no vio nada, sino que simplemente él comenzó a nadar. Y dice que él nadaba y la gente, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo comenzó, bravo. Hubo uno que se lanzó, porque no habían visto lo que había sucedido. Ojo. Y él comenzó a nadar y nadar y nadar y nadar. Y los cocodrilos ya atrás y él nada y nada hasta que llega a la orilla a donde está la reina con el rey. Amada iglesia, cuando él llegó, dice que le dice el rey, wow, qué hombre tan valeroso. No he visto tan valiente como tú, le dice. ¿Y por qué nada? ¿Por qué te lanzaste? Le dice. Y él le dice, cansado. Es que yo no me lancé, me lanzaron. Amada iglesia, hubo alguien que a veces tiene que darnos un empujón para poder obtener algo en nuestra vida. Y mira, esta persona que estaba allá era el amigo que lo había lanzado. Pero él, en vez de regresarse al terreno que estaba más cerca, no, él dice que del miedo no vio nada, sino que él lo que hizo es nadar. No porque él quería casarse con la princesa, ni que quería la mitad del reino del rey, simplemente porque él quería salvar su vida. Amada iglesia, así también muchas veces en el camino del Señor, hay veces que hay que dar un empujoncito a alguien, no para tirarlo a un río cocodrilo, pero también sí, hasta para las pruebas. Hay veces que tenemos muchas pruebas duras, amada iglesia, donde que en estas pruebas tenemos que vencer, porque a eso nos ha llamado Dios a ser vencedores, amada iglesia, y a su nombre. Amada iglesia, también podemos ver otro varón esforzado que escogió Dios, que vemos que fue Daniel. Daniel también fue otra clara persona donde Dios escoge a este hombre. ¿Para qué? Para que le sea fiel. Este hombre, sin importar los estatutos del rey, de que nadie podía orar a otros dioses, sino solamente al de Babilonia en aquel tiempo, amada iglesia, vemos cómo este hombre dice que se arrodillaba en su aposento con su ventana abierta y oraba a Dios. Aquí podemos ver también un hombre valeroso, esforzado y valiente, sin importar lo que el decreto que el rey había dicho, a él no le importaba eso, sino que lo que le importaba era llenarse del poder de Dios a través de la oración. Entonces vemos cómo Dios también, cómo Dios escoge, amada iglesia, personas fieles. Este también es otra persona donde vemos que es un hombre dedicado a él. Y sin importar que aquel que lo encontrara, amada iglesia, orando a otro Dios que no sea el Dios de aquel tiempo, iba a ser echado al pozo de los leones. Tampoco le interesó a este hombre aquel mandato. Lo que a él le interesó es agradar y obedecer a Dios. Y eso es algo importante, amada iglesia, que tenemos que entender. Que a nosotros no nos debe interesar el resto de la gente.
A nosotros no nos debe interesar lo que ellos hagan afuera. A nosotros nos debe de interesar de complacer a Dios en nuestra vida diaria. No complacer a la gente, no complazca a su papá, no complazca a su esposo, no complazca a su esposa, no complazca si ellos son diferentes, mundanos, no complazca a Cristo. ¿Sí? Porque muchas veces complacemos a nuestros seres queridos y no complacemos a Dios. Sí. Si hay que complacer en Cristo, en cosas que son buenas, que hay que hacerlo, sí. Pero en cosas que no llegan al acuerdo, que no son vistas bien delante de Dios, pues no hay que hacerlo, María. Por eso siempre este hombre dice que prefirió complacer a quién, a Dios, sin importar que lo echen a la fosa de los leones. Por eso que cuando fue echado a la fosa de los leones, él sabía en quién confiaba, y él sabía en quién creía, y él sabía a quién le seguía. Dios, amada iglesia, hace las cosas lo que Él quiere con sus hijos. Y Dios protege a sus hijos. Dios protegió a este hombre, amada iglesia. ¿Usted cree que si este hombre hubiese hecho caso sumiso a Dios y hubiese obedecido las órdenes del rey, los leones se lo hubiesen comido, sí o no? Se lo comían, porque él puso primero al rey que a Dios. Pero la historia dice que él puso primero a quién, a Dios. Y por eso dice la escritura que él honra a los que le honran. Como él honró a Dios, entonces Dios también lo va a honrar. Así también a usted, amada iglesia, cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted y lo va a sacar de donde usted esté. De cualquier problema, de cualquier situación, Dios lo va a rescatar. A su nombre. Gloria a Dios. Amada iglesia, también podemos observar otros claros ejemplos como estos tres hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron hombres también dispuestos, listos, sencillos, cultos, obedientes, dedicados al Señor. Hombres también que nunca se postraron ni se arrodillaron a la estatua. Cuando este rey, dice la escritura, que hizo un mandato de que todo el mundo tenía que arrodillarse ante la estatua de él, amada iglesia, porque aquel que no se arrodillaba sería echado también, ¿a dónde? Al horno de fuego. También vemos que estos hombres, amada iglesia, fueron obedientes, fueron valientes, fueron esforzados, se esforzaron para llegar a tal punto, se esforzaron para llegar hasta donde ellos estaban. Fueron valientes también, ¿por qué? Porque sin importar aquel mandato, ellos fueron decididos a no obedecer la palabra del rey. ¿Por qué? Porque confiaban en un Dios vivo, porque confiaban en el Dios todopoderoso, porque confiaban en aquel Dios que un día rescató a Israel del pueblo de Egipto. Y así también usted tiene que confiar de que el Dios que usted tiene va a ayudarlo, de que el Dios que usted tiene un día lo va a venir a recoger a esta tierra, de que el Dios que usted tiene lo va a sacar del problema o de la situación crítica, de que el Dios que usted tiene también lo va a sacar de la enfermedad. A su nombre. Esa es la persona que confía prácticamente 100% en Dios. Estos hombres confiaron 100% en Dios, que cuando realmente hicieron lo contrario del rey, dice la escritura que fueron echados al horno de fuego. Pero sin importar ellos y sin tener miedo, porque la escritura no dice que ellos fueron temblorosos, ni fueron con miedo adentro del horno, simplemente dice que ellos caminaron hacia el horno de fuego. Imagínate que la escritura dice que en el momento que ellos lo echaron, no se quemaron. Pero la persona que sí los echan a lo que abre el horno, dice que ellos sí se queman. ¿Cómo es eso, no? Ellos sí se quemaron, pero los tres no. Si se supone que el rato que usted abre, ya los echan los tres, ya se dicen quemados. Pero ellos no quemaron, pero los que estaban atrás, que abrieron el horno, sí se quemaron. Ahí podemos entender cómo, amada iglesia, Dios hace la obra en su Hijo. Ahí podemos entender, amada iglesia, como donde Dios honra, vuelta y vuelvo y repito, a los que le honran. Porque es importante, amada iglesia, obedecer la palabra. Y esa misma palabra que había en aquel tiempo está el día de hoy, amada iglesia. La palabra sigue siendo la misma. Y el Dios de ayer
siga siendo el de hoy. No ha cambiado en nada, amada iglesia. El mismo que rescató a estos hombres también los puede rescatar a usted de la mano del enemigo. Amén. El mismo que los libró a estos hombres también los puede librar a usted del problema. Amén. El mismo que los alimentó a estos hombres también los puede alimentar a usted. Amén. Solo es cuestión de creer, amada iglesia. Solo es cuestión de tener fe de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, y para también que las mujeres tengan un poco de contento, que también hay mujeres esforzadas. Dice la Biblia que había mujeres esforzadas, como por ejemplo, hablamos de Débora, que era una mujer esforzada y valiente. Otra mujer, Ruth, que era también una mujer esforzada y valiente. Otra mujer, Esther, que era esforzada y valiente. Otra mujer, Abigail, esforzada y valiente. Otra mujer, María, la madre de Jesús, esforzada y valiente. Amada iglesia, también no solamente el esfuerzo es para el hombre, el esfuerzo es plural, el hombre y la mujer. Así que, amada iglesia, si hoy Dios nos ha hablado, nos dice en esta hora, pues que nos esforcemos. Esforcémonos, amada iglesia, y seamos valientes. Seamos valientes, amada iglesia. No miremos atrás como la mujer de Lot. Lo que quedó atrás, amada iglesia. Miremos hacia adelante, miremos hacia el camino, a la salvación que Dios nos la está dando. Arrebatemos, amada iglesia, esa salvación en obediencia y santidad. Busquemos su gracia por medio de su palabra. Busquemos estar en santidad por medio de la escritura, amada iglesia. Ya no nos detengamos, amada iglesia, a ver otras cosas. No nos entretengamos en otras cosas que quizás nos va a quitar la bendición que Dios tiene quizás ahí cerca de nosotros. Quizás la bendición puede estar ya al lado suyo, amada iglesia, pero no puede llegar aún porque hay algo dentro de usted que no la hace llegar. Y es necesario de que usted despeje todo eso de su vida, amada iglesia, para que así espiritualmente pueda llegar su bendición. Quizás usted ha estado pidiendo algo desde hace mucho tiempo que el Señor dice, tranquilo, ya va. Pero es necesario que dejes, es necesario que te apartes de aquello. Es necesario que me pongas primero a mí que lo que tienes allí. Y la bendición quizás ya esté para llegar a su vida. Pero, amada iglesia, digámosle más a Dios las cosas. Démosle más de nosotros a Él y a su nombre. Pongámonos sobre nuestros pies para concluir, amada iglesia. Para concluir, amada iglesia, en esta preciosa mañana, amada iglesia, Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos unas personas sencillas, amada iglesia. Que seamos personas que estemos capacitados, amada iglesia, para que cuando Cristo nos dé la palabra, podamos hacerla. Por eso Él nos manda a prepararnos, amada iglesia. Dios quiere que en esta mañana, amada iglesia, seamos personas dispuestas, amada iglesia. Cierren sus ojos, amada iglesia. Dios quiere que en esta mañana, amada iglesia, seamos personas que busquemos esa gracia, ese poder. Como Gedeón, amada iglesia, nos recuerda a Dios que nos ve como nuestra condición actual, sino por nuestra potencial. Él quiere que tengamos esa potencial dentro de nosotros. Al igual que a Gedeón, mira, el Señor nos encuentra muchas veces escondidos, amada iglesia, en los lagares del temor, sí, de la duda, del desánimo. Sin embargo, para la iglesia hoy quiere que sigamos y seamos algo mejor, amada iglesia, que seamos personas de mucho fruto,
personas de mucho temple, amada iglesia, personas que tengamos la palabra para aquellos que necesitan, amada iglesia. Hoy en día Dios quiere que realmente nos fortalezcamos por medio de su palabra. Quiere que seamos personas dispuestas a obedecer en todo, amada iglesia. Dios quiere obrar, amada iglesia, en cada uno de ustedes. Dios quiere solamente que usted entregue un corazón contrito y humillado. En esta hora Dios quiere que sea cambiado, amada iglesia. Su corazón quiere cambiar, su personalidad, su alma, su vida, Señor. Que Él haga la obra en esta hora, Señor. Haz la obra, Padre, mira en cada uno de nosotros. Haz la obra en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Mira, papá, toma el control de ellos, Señor. Ahí, Padre, usa, Señor, a cada siervo, a cada sierva, Señor. Mira, Padre, que sean hombres de esfuerzo, que se esfuercen, que sean valientes, Señor. Mira, papá, para que la bendición sea llegando a su vida, Señor. Aquella bendición que quizás ellos están esperando, que quizás ellos han estado pidiendo, clamando, Señor. Mira, Padre, sea usted haciéndoles llegar. Ayúdalos, Señor. Dale fuerza, dale sabiduría, Señor, que la bendición sea espiritual, Padre, para que ellos puedan alcanzar tu gracia, para que ellos no se aparten del camino, para que ellos tengan la misericordia suya, Señor. Oh Padre bendito Dios, Señor, todo lo ponemos en tus manos, papá. Lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Todo lo que se ha predicado, toda tu palabra, Señor, que sea regocijándose en nuestros corazones. Que sea cambiando, llegando estas palabras, como dice tu escritura, como una espada de doble filo en nuestros corazones, Señor. Que sea esta palabra transformando nuestras vidas. Que sea esta palabra cambiándonos, Señor, nuestra forma de ser. Quitando nuestro orgullo. Quitando, Señor, quizás nuestra ira, nuestra contienda, Señor. Nuestra falta de perdón. Quita, Señor, del pueblo. Ayúdanos a prevalecer en tu nombre, a ser como tú, Señor Jesús, a ser como usted, Señor, preparados, limpios, dispuestos para toda buena obra, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea usted guardando nuestras vidas, guarda nuestra familia, guarda nuestras esposas, nuestros esposos. Mira, papá, guárdalas. Toma el control de ellos. Guarda nuestros hijos, Señor. Mira, Padre, aquellos que aún todavía no te conocen, Padre, que sean conociéndote, que sean aceptando en tu corazón para que usted viva con ellos, Señor. Oh Padre bendito Dios, ayúdanos, te pedimos enormemente y encarecidamente en esta hora. Padre mío, Señor, estamos delante de ti, Señor. Como dijo Pedro, Señor, dura es tu palabra. Pero ¿dónde más iremos, Señor? No tenemos dónde más ir. No tenemos un lugar, Señor. Tu palabra dice, aún las zorras tienen una madriguera donde recostarse, Señor. Usted dijo, Señor, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Así, Señor, no tenemos aquel lugar. Solo tenemos a usted, Señor. Usted es nuestro lugar de reposo. Usted es nuestro lugar, Señor, donde podemos venir a contarte todas nuestras cosas. Donde dejar todas nuestras cargas, Señor, no hay nadie más. Por eso venimos a este lugar, Señor, para que usted nos fortalezca, para que usted nos liberte, para que usted nos haga fuertes, Señor. Danos la fuerza del búfalo, Señor. Así como dijo, Señor, mira David, Padre, dame la fuerza de un búfalo, Señor. Así en esta hora, que esa fuerza llegue a nosotros, para que cualquiera que se atraviese, podamos derribarlo, Señor. Para que aunque el enemigo sea tratándonos de desviar, no pueda, Señor, porque tengamos esa fuerza, Señor. Esa fuerza espiritual tuya, Señor. Para poder salir adelante, para poder buscar tu presencia, Señor. Y llegar a ser el varón perfecto, como lo dijo Pablo, Señor. Gracias, papá, te damos en esta preciosa mañana, Señor. Y todo esto lo hemos hecho con amor a ti, Señor. La oración con amor a ti. La alabanza con amor a ti, Señor. Y esta predicación para ti, Señor. Para que hables a mi vida. Para que hables a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Y que tu misericordia se derrame, Señor, en cada uno de nosotros, Padre querido, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. De la alabanza al Señor por tu vida.